Hola y bienvenidos Bienvenidos a a México. Nórdico. Hoy es nuestra primera reacción Sí, en este canal. una finlandesa reaccionando a Día de Muertos. Es mi segunda vez celebrando Día de Muertos, entonces es una tradición muy nueva para mí, Ujú. pero a mí me encanta y también yo hice hoy este maquillaje de Katrina. Que pronto va a estar ese video en este canal también, así que suscríbanse, denle like para que este contenido le llegue a más personas y puedan ver nuestro contenido también. Y también activa la campanita. Ujú. Y entonces, pues bueno, vamos a ver este video que se llama Día de Muertos en Pasuchi, la flor de 20 pétalos del canal Soy Tapatío. Entonces, pues sí, vamos. A empezar. Una de las festividades de México más reconocidas en el mundo es sin duda el Día de Muertos, celebrada el 1 y 2 de noviembre, en la cual no puede faltar uno de los elementos protagonistas, la flor de cempasúchil. Con tonalidades amarillas y naranjas principalmente y un olor intenso, esta flor simbolizaba la vida y la muerte para los mexicas, por lo que tradicionalmente se coloca en los altares de muertos. Como en la película de Coco. Sí, también yo veo cuando yo era niña, pero no sabía de nada de México y Ujú. Día de Muertos. Entonces ahorita es, sí, como la película. Sí, sí, y el año anterior que estuviste en México, amor, Ujú. pudiste ver que también se hacía la celebración, cómo se preparaba la ciudad. Sí, fue muy interesante estar en México cuando fue Día de Muertos. Ujú. Y también a mí me gusta mucho Cempasúchil. cempasúchil, muy bonitas flores. Sí, es una flor muy bonita, entonces Y que... naranja es como de otoño y Día de Muertos. Ajá, entonces pues a mí me parece muy bonita la flor y Sí. es una muy flor muy tradicional de este día, entonces pues es Y muy... muy bonita tradición Ajá, también. también. Vamos a continuar. Qué bonito es volar cerca de la cañalera, cerca de la cañalera. Ay, qué bonito es volar, ay, volar. La flor de cempasúchil es una planta nativa de México. Se estima que en el país existen alrededor de 30 especies, siendo los estados de Guanajuato, Hidalgo, Michoacán y Estado de México los que cuentan con las mejores condiciones. Esa es otra cosa, que Michoacán, creo que ahí es donde empezó la tradición, si no estoy mal equivocado. Creo que de ahí se reúnen en Pátzcuaro. Para ellos, pues básicamente van al cementerio y le van a poner la ofrenda a sus difuntos. Sí, entonces con las flores ahí, entonces pues estaría también bien hacer un video estando en Pátzcuaro algún día. Sí, también. Y entonces, ¿es en todo México Día de Muertos o solo en am, Algunos estados. algunos estados? Creo que es en todo México, pero no en todas las regiones se celebra tan en grande como en esos estados que ahorita dijo. Ok. Entonces, pues eso es interesante, que hay lugares donde de verdad lo celebran como Pátzcuaro en Michoacán. Así que si son de alguien de Michoacán, díganos cómo ustedes celebran el Día de los Muertos, ahí en donde están. Sigamos. Mm. Suelo y clima para su producción. Dicha flor únicamente florece después de la época de lluvias, así que en estos días nos podremos encontrar con grandes campos amarillos, naranjas y algunas otras variedades menos comunes que iluminan nuestros bellos Morada. paisajes. Oh. También otros colores. Ujú. Wow. Me lleva con ella, me abraza y me besa, me da sus querellas. Que diga y que diga, que dígame usted. No sabía. Creo que nosotros compramos unas moradas. El nombre de esta flor proviene del náhuatl Cempouhual, que significa 20 o muchos, y Xochitl, que es flor. Así que su significado se podría decir como la flor de 20 pétalos o muchas flores.
En la época prehispánica, los mexicas asociaban el color de esta flor con el sol, además de creer que su olor atraía a los muertos, por lo cual era colocada en ofrendas dedicadas a estos. Al ser un símbolo de vida y muerte en la antigüedad, la tradición era colocar senderos con los pétalos, desde la tumba hasta la casa del difunto, con la finalidad de ser guía para su alma. Me has de querer, pero no me dijo cuándo. Ay, mamá, me agarra la bruja y me da una poción, me tiene embrujado todo el corazón. Me agarra Sí, ahorita todo lo que están pasando me recuerda al año pasado cuando estuvimos en México en Día de Muertos y al desfile, de que estuvimos ahí por bastantes horas, Sí. pero muy bonito desfile también. Sí, muy bonito ver en persona también. Y tenemos un video, pero es en inglés. Sí, sí, sí. Sí, pero sí se ve como la película y muy Sí. bonito con Ujú. las flores. Sí, no sabía es otros colores que naranja. Sí, muy interesante. Sí. Mm. Existe una leyenda en torno a esta flor, en la cual Xochitl y Huitzilin se enamoraron cuando eran niños y acostumbraban subir a la montaña dedicada a Tonatiuh, el dios azteca del sol, para ofrecerle ramos de flores. Sin embargo, cuando creció Huitzilin, fue a pelear a la guerra para defender las tierras aztecas y murió. Por ello, Xochitl pidió al dios Tonatiuh que la reuniera con su amado. El dios del sol dejó caer sus rayos sobre ella y se transformó en una flor de color amarillo, en la que un colibrí posó, y ésta abrió sus 20 pétalos, liberando un aroma intenso. Así, se dice que el amor de la pareja azteca permanecerá mientras haya colibrís y flores de cempasúchil en los campos mexicanos. Por ello, la flor forma parte de la cultura popular y del festejo del Día de Muertos. Ay, qué bonito es volar cerca de la cañalera, cerca de la cañalera. Ay, qué bonito es volar, ay, mamá, volar, volar y volar, juntos una vida entera. De acuerdo con el Instituto de Ecología, INECOL, la flor de cempasúchil pertenece al género Tagedes, un grupo que consta de 55 especies. Algunas de estas se distribuyen desde el suroeste de Estados Unidos hasta Argentina. Del total de miembros de este tipo de flor, 30 son nativas de México, por lo que a este país se le considera el punto de mayor importancia en el registro evolutivo del género. En el caso específico del cempasúchil, este recibe el nombre científico de Tagedes erecta. El INECOL añade que la tradicional flor del Día de Muertos es parte de la familia Asteraceae. Esto significa que en realidad es un conjunto de muchas flores unidas en un mismo botón. Las otras especies de Tagedes varían en tamaño, color, cantidad de flores y número de pétalos. No obstante, el color predominante es el característico amarillo o anaranjado. Algunas pueden alcanzar más de 1 metro de altura. Eso es algo que me pone a pensar, porque aquí en Finlandia también hemos visto cempasúchil, Sí, también, pero no en esta temporada, en como en verano, no, en agosto o primavera, algo así. agosto. Ujú. Entonces, pues no sé, están diciendo que es el exportador, entonces no sé si México también exporte a Finlandia. No o- sé, pero y solo naranja y amarillos. Sí, pero no de las de moradas, entonces pues no sé no sé si realmente México exporte a Finlandia o cómo es que llega acá. No sé, pero yo quiero ver moradas. Sí, 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 Wow. son muy bonitas, pero también son muy raras de encontrar. Sí, nunca he visto. Sí, ¿no? ¿Y tú? Sí, una vez compramos y me gustan mucho, mucho. Muy bonito. Sí, sí, Mm. me gustan mucho las anaranjadas y amarillas, pero también las Sí. moradas son muy bonitas. Combinadas. Ujú, sí, Ah. también. Estas flores crecen en espacios silvestres, principalmente en las montañas, pero en México además hay campos de cultivo muy grandes que se visten de sus bellos colores Wow. antes de la llegada del otoño.
Fuera de su sentido tradicional, al cempasúchil se le han encontrado otros usos, por ejemplo los medicinales. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural dice que esta flor ha sido empleada como remedio, sobre todo para problemas digestivos, fiebre y enfermedades respiratorias, adicionalmente para complicaciones de la piel. Luego está el papel que tiene dentro del mundo de los colorantes naturales. El pigmento de la flor es utilizado para teñir alimentos, prendas y otros objetos. Ejemplo de lo anterior son las nieves o cervezas artesanales que se hacen con esta planta. Nunca, nunca. Me has de querer, pero no me dijo cuándo y mamá. El Día de Muertos es una tradición muy mexicana y reconocida a nivel mundial, de origen prehispánico, pero con la llegada de los españoles en la época colonial sufrió un proceso de cambio, creando un sincretismo entre el cristianismo y las creencias religiosas autóctonas, dejando esta celebración tal cual la conocemos actualmente. Lo que esta flor nos enseña principalmente es que somos finitos. En recuerdo a nuestros seres queridos que han partido, celebramos colocando un altar u ofrenda en las tumbas o en nuestros hogares, con fotografías de ellos, incienso o copal encendido para limpiar el lugar de los malos espíritus, y así las almas pueden entrar a su casa sin ningún peligro. Veladoras que representan el fuego y la luz. Agua, bebidas y platillos favoritos, los cuales con su esencia atraen y nutren el alma del difunto, mitigando su sed y fortaleciéndolo para el regreso. Calaveritas de azúcar en representación de los antiguos cráneos que se ponían en los altares para honrar a los dioses. Pan de muerto que simboliza el esqueleto. Papel picado que es la alegría del encuentro. Cruces e imágenes de santos que son parte de la Las ofrendas son muy bonitas también. Que se cree fueron importantes para ellos, poniendo un toque personal. Sin faltar la mencionada flor de cempasúchil, que más que un adorno es la guía para que las almas encuentren el camino hacia sus seres queridos. Juntos una vida entera. Ay, qué bonito es volar cerca de la. Pues me pareció muy bonito video. Bueno, yo también como mexicano no sé todo lo de las historias, o sea, sé un poquito, pero Sí. estos videos me abren un poquito también más el conocimiento. Sí, muy interesante que puedes usar cempasúchil para también como medicación natural. Y Todo viene y- de... Y sí, como sabor también en Ah, sí, comida. en helados, comida, Sí. todo viene o sea, la naturaleza pues da Sí, muchas colores, alimento, medicina. Ujú. Entonces, eso es una cosa de la que también nos gusta, de como que en lo herbal haya como cosas de flores que las puedas consumir. Sí, muy interesante. Ajá. Entonces, pues, yo nunca he probado un helado o comida de cempasúchil, Sí, no. pero Interesante. estaría bueno el próximo año. Entonces, cempasúchil es de México. Sí. Bueno, creo que el cempasúchil también es de China, pero algo ahí no sé muy bien, pero la utilizamos mucho en México para Sí. ofrendas, para... Sí, estos días en específico. Sí, también aquí tenemos nuestro chiquito ofrenda. Sí. Pero bueno, si les gustó esta reacción, comenten en los comentarios qué otro video les gustaría ver de nosotros reaccionando. Sí. Ujú. Y dale un like, activa la campanita y Y- nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.